Mis apreciados hermanos, esta tarde los estamos saludando. Vamos a continuar con el estudio que venimos adelantando sobre esta profecía de enorme significado que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hermanos, antes de iniciar o continuar mejor con el estudio que adelantamos esta mañana, quiero decirles que, como dijo Carlos Andrés en la oración, a pesar de que esta profecía la hemos leído, la hemos estudiado y para la gloria de Dios la conocemos, siempre habrá algo nuevo que aprender, algo nuevo que resaltar, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, durante estos días que hemos venido estudiando estas preciosas verdades, seguramente al leer la escritura, el espíritu de profecía y al comentar, a ustedes les ha venido a su mente algo que resaltar, algo que, algo determinado que llamar la atención, por decir algo. Por estos días hemos venido estudiando y lo que hemos venido estudiando no es para hacer alarde cuánto sabemos o quizás para demostrar mm, que somos exclusivos o quizás para dar a entender que sí leemos. No, hermanos. El propósito de estudiar y repetir estos temas que son verdad presente, y como dijo el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro, yo nunca dejaré de repetirles a ustedes estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Lo hacemos con un solo propósito, es prepararnos, ¿cierto? Conocer el solemne momento en que estamos viviendo, conocer cómo el Señor ha dirigido a su pueblo, ¿verdad? Cómo lo ha guiado desde siempre, desde el Edén, ha guiado a su pueblo, le ha revelado las verdades, la profecía. El Señor, que es el dueño de los secretos, Él ha dado a conocer sus secretos a sus siervos, los profetas. Y en este caso, al profeta Daniel le reveló los acontecimientos que iban a suceder en los postreros tiempos, ¿sí? En los postreros tiempos. Y bueno, gracias a Dios que esto nos ha llevado a nosotros al estudio maravilloso de estas profecías y a recordar cómo surgió el gran movimiento adventista. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero por estos días en los estudios que hemos tenido, apreciados hermanos, por decir algo, hemos mencionado muchos aspectos importantes. Y entre esos aspectos importantes, amados hermanos, está el hecho de saber, ¿sí? Y confirmar con las Sagradas Escrituras de la existencia en el cielo de un santuario literal con dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. Esa es una enorme verdad que nosotros en este tiempo, en estos días, hemos afirmado. ¿Y por qué lo hemos afirmado y lo hemos repetido y hemos reincidido en repetirlo? ¿Por qué? Bueno, porque se trata de ayudar a aquellas personas, primero, que niegan que en el cielo exista un santuario, ¿sí? Y entre esas personas, pues están los católicos, están los evangélicos cristianos, que niegan que en el cielo hay un santuario literal, ¿cierto? Con dos compartimentos. Ellos aceptan que el cielo es un santuario, que todo el cielo es un santuario y que no hay santuario literal de dos compartimentos. O sea, ellos no aceptan que el cielo contenga un santuario dentro del cielo que tenga dos divisiones, lugar santo y lugar santísimo, con sus respectivos muebles, y si niegan la existencia de santuario literal, obviamente están negando el sacerdocio de Cristo como nuestro sumo sacerdote que ofrece su propia sangre ante el Padre, que hace expiación y que une a nuestras oraciones su justicia, sus méritos, y que todavía intercede porque los vientos están detenidos aún, porque se está haciendo el proceso del sellamiento
y que todavía hay lugar para el perdón de los pecados, todavía hay lugar para la salvación, todavía hay oportunidad de venir a Jesús, confesarle nuestros pecados arrepentidos y su sangre es suficiente, sus méritos, su justicia, para hacernos ser aceptados ante el trono del Padre, y esa misma sangre y esos mismos méritos nos dan el poder, la justicia impartida para poder obedecer su ley. Lamentablemente, el adventista moderno, cuando yo hablo de adventista moderno, me refiero al adventismo o al adventista de 1957 en adelante, no acepta esta realidad. Cree en la misma doctrina evangélica de que todo el cielo es un santuario, que no hay santuario literal, y lo hemos demostrado en las mismas publicaciones de los adventistas responden preguntas sobre doctrina, de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, lo hemos demostrado en los libros de sus eruditos, en las escuelas sabáticas. Pero hermanos, es impresionante cómo nosotros, al aprender bien esta profecía y al entenderla, podemos ayudarlos a muchos de ellos, de los adventistas del séptimo día, a los evangélicos cristianos, pentecostales, presbiterianos, quienes sean testigos de Jehová, a los católicos también, porque ellos no aceptan esta realidad. Entonces, miren, de las cosas más llamativas, por ejemplo, que estudiamos estos días, es que existe un santuario literal de dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo en el cielo. Para echar por tierra esa creencia popular de que todo el cielo es un santuario, y como dice la Biblia moderna de Hebreos 9:12, que cuando Cristo ascendió, entró de una vez para siempre al lugar santísimo. Cuando ellos leen esa Biblia, ese texto, así que Cristo entró de una vez para siempre al lugar santísimo, pues no se están refiriendo al lugar santísimo del santuario literal, al lugar compañero del lugar santo, al segundo departamento. No, ellos están refiriendo a que todo el cielo es un lugar santísimo y que por lo tanto Cristo entró a ese lugar santísimo, a ese santuario que es todo el cielo. Pero también podemos ayudar a los cristianos evangélicos. Y yo me he tenido que ver con muchos de ellos, porque donde imprimimos estos carteles, Andrés es un gran amigo que para la gloria de Dios venimos estudiando, y él dice o creía que esa profecía de las 70 semanas era única, que no tenía ni idea de los 2300 años. Pero hoy hemos entendido que esa profecía de las 70 semanas forma parte de la profecía de los 2300 años. Tienen inclusive el mismo inicio, están separadas de esos 2300 años. Y que esa profecía que se le dio a Daniel, se la dio por una sola razón, para explicarle la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 que él no entendía. Por esa razón se le dio a Daniel esa profecía, porque Daniel no entendía, entendía todo lo demás, del carnero, el macho cabrío, el cuerno del macho cabrío, el rey primero, de uno de esos sitios salió el cuerno pequeño, que es el sistema del anticristo. Todo eso lo entendía Daniel, pero no entendía qué significaba 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, nosotros podemos ayudar a los cristianos evangélicos haciéndoles entender y preguntándoles, bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con el resto de años que falta para que se cumpla la profecía? Hacerles entender cuándo inició de verdad el decreto. Y para eso vamos a sacar un día, hermanos, especial en esta semana para revisar un material donde se demuestra a través de varios autores, eh, adventistas y historiadores seculares, se demuestra que ese decreto sí salió en el 457, en el otoño. Inclusive, por estos días revisamos la profecía de los pentecostales
y ellos ponen el punto de partida en el año 445 antes de Cristo, ¿sí? Los mismos adventistas, milleritas, ¿sí? Pusieron el inicio de la profecía en el primer día del primer mes del 457 y después tuvieron que corregir, ¿cierto? Al otoño y corrieron la fecha del 21 de marzo de 1844 al 22 de agosto al 22 de octubre de 1844. Igual se chasquearon. Pero a dónde nos llevaba todo esto? Nos llevaba a un acontecimiento impresionante, a una profecía que tiene mucho significado, que es el inicio del juicio investigador. ¿En qué santuario? O purificación del santuario, ¿en qué santuario? En el cielo. Entonces van a tener problema todos aquellos que no aceptan que hay un santuario literal en el cielo. Van a tener problemas todos aquellos que no aceptan que la profecía de los 2300 tardes y mañanas va más allá de la época de los judíos, que alcanza hasta el año 1844. Por eso somos repetitivos en esto. Y eso a nosotros nos va a ayudar, hermanos, porque en el contexto de todo esto, para el adventista genuino, pues la mayor importancia que esto tiene es que Cristo está en el lugar santísimo ofreciendo sus méritos y que muy pronto Él va a dejar de ofrecer su sangre, arrojará el incensario que tiene en su mano, lo arrojará a la tierra, lo dejará caer y entonces va a terminar la expiación. Para el adventista moderno, la expiación ya terminó en la cruz. Para el evangélico, la expiación ya terminó en la cruz. Y esto, al estudiar este tema, hermanos, nos va a enseñar a nosotros que el Señor Jesucristo sigue haciendo expiación, ¿sí? Y por lo tanto va a sacar del error a muchas personas que están pisoteando, óigase bien, están pisoteando el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Entonces, detrás de esto hay muchas verdades solemnes, muchas verdades maravillosas, que las debemos repasar, entender y con la ayuda de Dios, de verdad, publicarlas, ¿verdad? Publicarlas, compartirlas. Entonces, mis hermanos, esta mañana nosotros eh, llegamos hasta este punto del capítulo 19 del conflicto de los siglos, ¿sí? Guillermo Miller había revisado unas evidencias. Entre esas evidencias que él había revisado, era que en la Biblia habían periodos proféticos determinados, limitados, con un punto de inicio y un punto final, un punto de llegada. Y mencionamos allí, ¿recuerdan ustedes qué periodos proféticos mencionamos esta mañana? De tiempos de profecía limitados, específicos, con un punto de inicio y con un punto de llegada. A ver, Jimena, periodos proféticos. A ver, ¿alguien recuerda qué puntos mencionamos? ¿Cierto? Mencionamos unos puntos, unos periodos, ¿cierto? Donde Guillermo Miller se dio cuenta que había allí unos periodos proféticos donde tenían un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? Vamos a recordarlos, ¿cierto? Vamos a recordarlos, hermanos, porque mis hermanos parece que no quieren opinar esta tarde, pero vamos a abrir los micrófonos, hermanos, para ver, por favor, esos puntos. ¿Alguien recuerda, Hermano, hermanos? A ver, yo, hermana Ángela, adelante. yo los tengo aquí, pues los que leímos en el conflicto de los siglos esta mañana. Sí, claro. Sí, dice aquí dice los 120 años del diluvio, los 7 días que debían precederlo, con el anuncio de 40 días de lluvia. Génesis 7:4, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto,
los 3 días de los sueños del copero y del panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años del cautiverio en Babilonia, los 7 tiempos de Nabucodonosor y las siete semanas, 62 semanas y la última semana, que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos. Daniel 9, 24, 27. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Guillermo Miller se dio cuenta que habían unos eventos, unos periodos proféticos, ¿cierto? Que estaban limitados por un punto de inicio y un punto final. Entonces él asoció estos periodos proféticos y dijo, bueno, pues este periodo profético de los 2300 tardes y mañanas debe tener un punto de inicio y debe tener un punto de llegada, ¿verdad? Él lo entendía como nosotros entendemos ahora. Él creía junto con todos los demás que, que esta tierra era el santuario y que era esta tierra la que tenía que ser purificada. No tenía ni idea de lo que era el juicio investigador. Bueno, entonces, en este contexto, nosotros mencionamos estos periodos, ¿cierto? Y queremos continuar en esta tarde eh, revisando específicamente esta parte. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Una vez que terminen los 2300 tardes y mañanas, entonces, o como leímos en la versión 1909, luego el santuario será purificado. Él no entendía esto. Él creía que la purificación del santuario era la venida de Cristo a esta tierra, ¿cierto? Entonces, siguiendo la regla que se había impuesto, la regla de interpretar las escrituras por sí mismas, de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Y para eso se basó, como nos basamos nosotros, en el principio escrito en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Allí en Números 14:34 se había revelado los 40 años de la peregrinación de Israel en el desierto. Día por año te lo he dado, le dijo Dios, ¿cierto? A Ezequiel. Bueno, vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales, recuerden que ya esta profecía aquí no la está explicando Carlos Gómez, estamos leyendo de los escritos de la hermana White. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos, como un día profético equivale a un año o años literales, se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. Noten esto, por favor. Esto es lo que no entienden los cristianos, pentecostales, presbiterianos. Que los 2300 días proféticos o años literales se extienden mucho más allá del fin de la era judaica. A ver, hermanos, pregunta, ¿a qué se refiere entonces cuando dice el fin de la era judaica? De acuerdo a lo que hemos estudiado acá. ¿A qué se refiere? El fin de la era judaica. Opinen, por favor, con toda tranquilidad, hermanos. Hermano, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, la pregunta. Bueno, Guillermo Miller, cuando descubrió el principio de día por año, juntamente con sus asociados, ¿cierto? Eh, él vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. O sea, Guillermo Miller llegó a la conclusión que los 2300 años, bueno, aquí les voy a dar la respuesta, más bien dejo que opine hermana Ángela. Sí, hermano, es exactamente
O sea, no debían terminar ahí, terminando las 70 semanas, sino que continuaban hasta las 2300 tardes y mañanas, que seguían hasta 1844. Claro que sí, gracias, hermana. O sea, ¿recuerdan que a Daniel se le dijo en Daniel 9:24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ese tiempo, esas 70 semanas eran específicamente para el pueblo judío. Entonces, Guillermo Miller dijo, no, estos 2300 años no llegan hasta el año 34, sino que van mucho más allá. Eso es lo que no entiende el evangélico. Ahora, que los 2300 años proféticos no llegan hasta el año 34. Bueno, para ellos los ponen a terminar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Vio que iban mucho más allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. Esos 490 años que se le había dado a los judíos. Para ellos, específicamente como nación, tiempo de gracia para los judíos, que fue un tiempo desperdiciado, no sirvió de nada porque como nación rechazaron a Cristo, violaron el pacto y ahora andan haciendo alarde de que son el pueblo del pacto, que están reclamando y viviendo en la tierra santa y que con ellos se van a cumplir las promesas cuando Dios los desechó como nación. Los judíos a nivel individual que acepten a Cristo, que se arrepientan, que le adoren, que acepten su justicia, sus méritos, van a convertirse al Señor y van a ser aceptados como personas individuales, pero ya no como nación, ¿cierto? Y que por consiguiente, dice, no podía referirse al santuario de aquella economía. En otras palabras, como Guillermo Miller vio que los 2300 años llegaban mucho más allá del tiempo dado a los judíos, pues la purificación del santuario y lo que se había dicho no se podía llegar o referirse al santuario que estaba establecido allí, que nosotros ya estudiamos, que era el tiempo el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70. Tenía que llegar mucho más allá. Recuerden que Guillermo Miller está viviendo a inicios del siglo XIX. Él comenzó a estudiar eh, desde 1816. En 1818 llegó a la conclusión que dentro de 25 años iba a venir el Señor, o sea, en 1843. Se dio tiempo, y en 1832 empezó a predicar abiertamente y bueno, ya vamos a ver la historia de lo que pasó. ¿Sí? Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Fíjense que él creía, como todos los demás cristianos, que en la era cristiana esta tierra es el santuario y dedujo, por consiguiente, que la purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Ahí está la razón de los chascos. En esta creencia popular que Guillermo Miller, sus asociados y todo el mundo creía que la tierra es el santuario y que la purificación del santuario, ¿cierto? De Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Cristo viene en 1843 del calendario judío, dijo él. Veremos más adelante que esa fecha del calendario judío, cuando ellos esperaron todo el año de 1843, esperaron hasta el último día de 1843 del calendario judío, y Cristo no vino. Ese último día del calendario judío, del año 1843 del calendario judío, corresponde al calendario gregoriano al 21 de marzo de 1844. ¿Sí? Y esa fecha, el 21 de marzo de 1844, pues no vino. Entonces ya después descubrieron que había un error en el inicio del decreto,
en la puesta a vigencia del decreto, que no era en primavera, sino en el otoño, corrieron la fecha al 22 de octubre, que coincidía con el 10º día del 7º mes, cuando se realizaba el día de la expiación en el santuario terrenal, y entonces se chasquearon el 22 de octubre. Nos hemos detenido en esto, ¿verdad? Sigamos leyendo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar, noten esto, si se podía encontrar, dice Miller, conclusión, ya sabemos cuál es el evento final, la segunda venida de Cristo, ya sabemos cuánto dura el periodo profético, 2300 años. ¿Qué nos falta? Un problema matemático sencillo, ¿no es cierto? Nos falta encontrar la fecha donde va a iniciar esa profecía. Entonces llegó a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Entonces él desconoció totalmente el principio de que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Se olvidó de eso y dijo, voy a fijar fecha. Podríamos decir que era el David Gates moderno, ¿sí? Los futuristas modernos que fijan fechas para la venida de Cristo. Víctor San Vicens, fijando fechas. Y muchos otros, fijando fechas para la venida de Cristo. Entonces él pensó que se podía encontrar el tiempo o fijar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas, con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión. El tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos, y a todos los que temen su nombre. El tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Aquí está citando la hermana White al historiador Bliss en la página 76. Sigamos leyendo. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca. Imagínense ustedes el empeño y el fervor que tenía Miller porque dijo, no, pues ya he descubierto la fecha que Cristo viene. Y vamos a ver la razón por la cual siguió él estudiando esas profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. Yo te pregunto, hermano, si tú descubrieras en la Biblia, vamos a poner un ejemplo nada más, si tú tuvieras una leve idea al estudiar la Biblia, tuvieras una leve idea de cuándo se va a terminar el tiempo de gracia, ¿qué harías? Me imagino que es que estudiarías, ayunarías, orarías, revisarías, estudiarías noche y día, pues para entender mejor el tema y poderlo predicar y anunciar a la gente, a tu familia, ¿sí? Bueno, entonces dice en el capítulo 8 de Daniel, no pudo, ese capítulo 8 de Daniel lo leímos ayer y hoy, ¿sí? ¿De qué nos habla el capítulo 8 de Daniel? De las dos bestias, el carnero y el macho cabrío. También nos habla del sistema del anticristo. Nos habla de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14. Pero él vio, ¿no? Que él vio allí que en ese capítulo 8, al estudiarlo y leerlo, no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Yo les pregunto, hermanos, ¿dónde está el punto de partida para los 2300 días? A ver, Daniela, que está aquí a mi lado. ¿Dónde está el punto de partida para los 2300 días? A ver, que le escuchen los hermanos. En el decreto para reconstruir. Ajá, en el decreto para reconstruir. ¿Y en qué capítulo está? ¿En qué capítulo está de Daniel 9? Sí, Verde, verde por dentro, verde por fuera y una pepa de aguacate en el centro, ¿no es cierto? En Daniel 9:24, aquí me está respondiendo, claro que sí.
Gracias, Carlos Andrés. En el capítulo siguiente, Daniel 9, gracias, ¿cierto? En Daniel 8 no hay el punto de partida de la profecía de los 2300 años. Estaba en el siguiente capítulo, en Daniel 9, cuando Gabriel viene a explicarle la parte de la visión a Daniel que no entendía. ¿Y cuál era la parte de la visión de Daniel que no entendía? Los 2300 tardes y mañanas, que se la viene a explicar esa profecía con otra profecía de las 70 semanas y le da el punto de partida. ¿En qué momento Gabriel le da el punto de partida a Daniel? ¿En qué momento? Cuando le dice que 70 semanas. sí, pero no. Antecito de eso, o perdón, despuesito de eso. Cuando le dice, sabe pues y Entiende, entiende. ¿Qué más? desde la salida, que desde Que la salida de la desde, orden, que desde la desde salida. la orden, ¿cierto? Allí le da el punto de partida, el 457. Voy a seguir. Bueno, dice, aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial. Miren qué interesante esta parte, hermanos. Por favor, comprendámosla para poder ayudar a los pentecostales, a los cristianos. Hagámosle saber, hagámosle leer el contexto de Daniel 8 y ayudémosles a entender que a Daniel se le dio una visión, que que el Señor Jesucristo le ordenó a Gabriel que se la explique, pero que Gabriel solamente le explicó una parte de esa visión. ¿Y cuál parte de la visión fue la que le explicó? El significado de lo que es el carnero, el significado de lo que es el macho cabrío, el significado de lo que es el rey primero y lo que iba a suceder con este otro sistema que iba a surgir, ¿cierto? Después de Grecia, el sistema del anticristo. Pero no le explicó la segunda parte de la visión. ¿Y cuál es la segunda parte de la visión? La parte de Daniel 8:14 que dice, Hasta hasta 2300 tardes. 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. Entonces noten, la hermana Joay comenta esto y dice, aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial, no se la explicó toda. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas. Allí está todo lo de Daniel 9:24. Desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Algunos días, pues, fueron años, ¿verdad? Bueno, fueron algunos días, pero pasaron unos años para que el ángel Gabriel vuelva a darle la interpretación del resto de la profecía. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase, mas no hubo quien la entendiese. En la versión 1960 dice, mas yo no entendía la visión. No la entendía. Pero hermanos, insisto en esto, ¿qué parte de la visión era que él no entendía? La parte de los 2300 tardes y mañanas y que luego el santuario iba a ser purificado. Entonces dice, y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Hermanos, miren, a veces nosotros nos vemos en el lugar, en este lugar. Sentimos, hermanos, la voz del Espíritu Santo que nos dice, haz que estos entiendan la visión. Repíteles. Es una orden de Dios. Y las repetirás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Vas a colocar allí en los postes de tu casa. Repíteles para que entiendan la visión. ¿Sí? Entonces, Dios había mandado al mensajero a Gabriel. Haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. Era una orden de Dios. Daniel tenía que entender la visión.
Es como el profesor que se compromete a enseñar a sus estudiantes y bueno, él está comprometido para que ellos aprendan, ¿cierto? Haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. Hermanos, quizás hemos sido insistentes, pero hemos repetido y repetido para que el adventista moderno entienda que sí hay santuario literal de 2 compartimentos en el cielo. Hemos repetido para que el adventista moderno entienda que la expiación no terminó en la cruz, que nosotros no nacemos pecadores, que no creemos en la Trinidad pagana, que creemos en la deidad, en la divinidad, que no creemos que la expiación haya terminado en la cruz, que nosotros no creemos que el tiempo de gracia va a terminar primero para los adventistas, porque el Señor va a dejar caer el incensario una sola vez y para siempre. Hemos repetido, a ver si en la repetición y en la repetición algunos hermanos sinceros entienden, así como nosotros, nos tuvieron que repetir y repetir hasta que, gracias a Dios, entendimos. En obedecimiento a esa orden, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel diciendo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. ¿Cuándo volvió Gabriel? Hermanos, la visión se la dio cuando era Belsasar el rey, descendiente de Nabucodonosor, ¿cierto? Era el nieto. En tiempos de Babilonia le dio la visión. Pero ahora lo leímos esta mañana en Daniel 9, los primeros versículos, que estábamos ahora en tiempo de los medos y los persas, en tiempo de Darío. Pasaron algunos años y Gabriel vuelve a cumplir la orden. Daniel 8:27, versículo 16 también, Daniel 9, 22 y 23. Allí está escrito. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Ese punto no había sido explicado. Los 2300 días y obviamente la purificación del santuario no había sido explicado. Por consiguiente, el ángel Gabriel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. Hermanos, ahora sí entendemos. Yo quisiera hacer una pregunta, hermanos, así bien sencilla. ¿Por qué se dio la profecía de las 70 semanas? ¿A raíz de qué? Alguien que por favor active el micrófono y responda. ¿Por qué se dio la profecía de las 70 semanas? Porque ahora Gabriel viene y en Daniel 9:24 le va a decir unas palabras. ¿Por qué se dio entonces la profecía de las 70 semanas? Hermanos, a ver, el Sí, que ahí esté de, debía. a ver, perdóname un ratico, hermana Ángela, el que esté de quinto en la lista, hermana Argenis. Sí, señor. El ángel le explica la profecía de las 70 semanas para que Daniel pueda entender acerca de cuándo se iba a hacer esa purificación del santuario y para que él entendiera el periodo grande de las 2300 tardes y mañanas. Muchas gracias, hermana Argenis. Dios la bendiga. Hermana Ángela. Sí, sí, hermano, lo que pasa es que Daniel estaba muy angustiado, estaba demasiado angustiado, pero todo este tiempo, ¿por qué esto qué significa? Entonces, el ángel le muestra esta profecía y le dice, mira, 70 semanas son determinadas o cortadas para tu pueblo, pero le explica también de que debe de haber otra profecía más larga de las 2300 tardes y mañanas. Muchas gracias, hermana Ángela. Bueno, voy a seguir, va a seguir, sí, sí, Hermano, pues sigue hermano, abierta la pregunta Daniel, porque quiero escuchar las Daniel, palabras. pues Daniel, como dice la hermana Ángela, estaba muy angustiado y él quizás imaginó que iba a pasar mucho más tiempo en que ellos iban a permanecer ahí. No sé, algo así como que tenía que ver con el pueblo judío todo el tiempo, pero el Señor le explica que no es todo el tiempo para los judíos, sino solamente esas semanas, las 70 semanas. Bueno, muchas gracias, hermana Argenis. ¿Alguien más quiere opinar?
¿Por qué se dio la profecía de las 70 semanas? ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de que Daniel no entendía la visión de los 2300 años. No entendía. Y como no entendía, ¿y por qué no entendía? ¿Por qué no entendía? Porque era Por- para el tiempo del fin. Anda, bueno, Daniel, esto es para el tiempo del fin. pero en este momento, ¿por qué no la entendió? ¿Por qué no la entendió? Bien facilito, porque nadie se la explicó. Gabriel le explicó la primera parte de la visión, pero la segunda parte no se la explicó. Y como no se la explicó, pues obviamente él no la entendió. O quizás él no la entendió porque nadie se la explicó. Y entonces Dios había dado una orden a Gabriel. Gabriel no le pudo explicar toda la visión. ¿Por qué? Porque cuando Daniel ve la primera parte de la visión, se enferma, se desmaya, perdió el conocimiento y no, ¿cómo le va a poder explicar Gabriel a Daniel en esas circunstancias? Entonces pasa el tiempo, Gabriel vuelve y como Daniel no entendía la visión, ahora Gabriel dice, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento, para hacerte entender. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. ¿De cuál visión? No la visión del carnero y el macho cabrío, no, la visión de las 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Esa es la parte de la visión o la visión que ahora Gabriel viene a explicarle a Daniel. Entonces, la profecía de las 70 semanas se da como una respuesta a la falta de entendimiento de Daniel. Gabriel le va a venir a explicar los 2300 tardes y mañanas y purificación del santuario, se las va a explicar con otra profecía. Anoche decíamos jocosamente, como decimos en Colombia, que al que no le gusta el caldo o la sopa, se le dan 2 tazas. Daniel no entendía la profecía de los 2300 años. Entonces, para entenderla, tome otra profecía. Pero había sabiduría allí, ¿verdad? De parte de Dios. Se la va a explicar. Entonces, voy a seguir. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, que el que se refería al tiempo, 2300 tardes y mañanas, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, ¿notan? Ya le había dado una explicación antes, para explicarle el carnero, el macho cabrío, el rey primero, el anticristo. Ahora va a reanudar su explicación y se va a espaciar en la cuestión del tiempo. ¿Y qué le dice? Versículo 24 de Daniel 9 hasta el 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y en otra semana, sigue diciendo más adelante, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como ya hemos explicado este asunto y lo hemos mencionado, ¿cierto? Sencillamente vamos a leer. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Fíjense esta respuesta acá. Gabriel, el ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. Para eso fue enviado nuevamente Gabriel, para explicarle lo que no había entendido. El dato es relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Recuerden ustedes que el meollo de todo este asunto es ¿cuál?
que una vez terminadas los 2300 tardes y mañanas, que una vez terminados el periodo profético de los 2300 años, tenía que suceder un solemne evento, que es la purificación del santuario, a lo que nosotros y los adventistas históricos le llaman el juicio investigador, le llamamos el juicio investigador, la purificación del santuario, ¿sí? Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, hermanos, ahora la hermana Juay nos va a explicar en qué consiste este asunto. Carlos Andrés, por favor, ayúdame a leer. La palabra traducida aquí. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Gracias, Carlos Andrés. Miren, hermanos, este párrafo que acaba de leer Carlos Andrés vale oro, hermanos. En serio. Si usted logra que el cristiano evangélico entienda esta parte, lo ha ganado para el adventismo genuino. ¿Sí? Lo ha ganado. Y le va a derrumbar todo ese fundamento de falsa profecía que él tiene, de, de la reconstrucción del tercer templo, de ir a Jerusalén, de la teoría de la brecha, del paréntesis que hay cuando al reloj de Dios se le acabó la pila. Todo eso le va a desbaratar. Y para eso me voy a permitir volver a explicar detenidamente. Aquí está bien explicado, pero fíjense lo que el cristiano debe entender. La palabra traducida aquí por determinadas, porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre los judíos, porque Daniel era judío y Jerusalén era la ciudad de los judíos, ¿sí? La Sión de los judíos. La palabra traducida aquí por determinada significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. En otras palabras, Gabriel viene y le dice: mira, de estos 2300 años vamos a descontar 70 semanas, o sea, 490 años. En algunas versiones la palabra no dice determinadas, sino cortadas, ¿sí? Cortadas, separadas de los 400, de los 2300 años. Pero ¿por qué están determinadas, descontadas o separadas exclusivamente para los judíos? Porque era eso. De los 2300 años, habían 490 años que se habían escrito unos acontecimientos que iban a suceder para ese pueblo, las 70 semanas. Pero ahí no terminaba toda la profecía. Debían pasar 490 años y ahí no terminaba toda la profecía de los 2300 años. Faltarían de 490 a 2300, 1810 años. ¿Dónde ponen los cristianos los 1810 años? No los ponen en ninguna parte porque ellos toman la palabra cortadas o separadas
y dicen, cuando dice cortadas o separadas, es porque no tiene nada que ver con los 2300 años. Es algo independiente, dicen ellos. Y no es algo independiente. Los 490 años forman parte de los 2300 años. Solamente que esos 490 años son exclusivos para los judíos, donde debían sucederse algunos eventos que los vamos a leer y a explicar. Entonces vuelvo y leo. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas que representaban 490 años debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero miren esta pregunta. ¿Pero de dónde fueron descontadas? ¿De dónde? Como los 2300 años o días, perdón, son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8. No hay más periodos de tiempo en el capítulo 8. Deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. ¿Sí? De los 2300 años. Las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días. No es algo separado, independiente, alejado, que no tiene nada que ver con los 2300 días. No, forman parte de los 2300. Por favor, hágale entender al cristiano evangélico que las 70 semanas forman parte de los 2300 días. Hágale entender eso. Con ese punto que entienda, hermano, se le derrumba todo el andamiaje de la falsa profecía al cristiano. Porque si acepta que las 70 semanas forman parte de los 2300 días, pregúntele, ¿dónde pone usted los 1810 años que faltan después de que se cumplen las 70 semanas? De hecho, él dice que hasta ahora solamente se han cumplido 69 semanas y han creado la teoría de la brecha, que ya en este tiempo, hermanos, si lo vamos a leer del gran movimiento adventista, ya existía ese silencio profético, esa brecha, ese paréntesis, como decimos que al reloj de Dios se le acabó la pila y se paró, se estacionó. Y esa última, y solamente corrieron 69 semanas. Y la última semana está para el futuro. Todavía está esperando que suceda 7 años literales, hermanos. Literales, 7 años literales. Para que sucedan unos eventos, unos acontecimientos. Así como Hugo Gambetta pone a sonar las trompetas en el futuro en 7 años literales, hermanos. En los primeros 3 años y medio y luego las últimas plagas en los otros 3 años y medio. Los evangélicos ponen a suceder la última semana de las 70 en el futuro y de manera literal. Voy a seguir. Las 70 semanas deben entonces, por consiguiente, formar parte de los 2300 días. Y note lo que dice la hermana Huay. Y ambos periodos deben comenzar juntos. ¿Cuáles son ambos periodos? 1300 semanas y muy bien. Mi hermano Francisco dice, ambos periodos se refiere a las 70 semanas, 490 años, y a los 2300 años. Ambos periodos deben tener el mismo punto de partida. Ambos periodos deben tener el mismo punto de partida. Entonces, fíjense cómo vamos armando ya. Tenemos el punto de partida, la duración. Es fácil, ¿no? Tenemos el punto de llegada. Solamente es cuestión de sumar, ¿cierto? Voy a seguir. Ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Entonces, es el ángel Gabriel el que le dice, sabe y entiende que desde la orden o el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, y comienza a darle, habrá 7 semanas, 62 semanas y por otra semana. El punto de partida era el decreto. Pero en la Biblia hay 3 decretos.
¿Cuál de ellos es el que vamos a hacer válido? La hermana Juay lo va a explicar aquí, hermanos, y este es un espacio que vamos a sacar un espacio para estudiar, hermana Ángela, el material que usted nos compartió, muy valioso, ¿cierto? Basado con un fundamento bien profundo. Ese decreto, dice, se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 al 26. Allí está el decreto definitivo. ¿Y por qué digo el decreto definitivo? Porque antes de este decreto hubieron dos, ¿sí? Hubieron tres reyes, ¿sí? Tres reyes de Media y de Persia, tres, que el uno expidió el decreto, el otro confirmó el decreto y el otro lo completó. Y por eso ella va a explicar aquí bien bonito, mire, ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, Esdras capítulo 7, de los versículos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Puntual. Pero en Esdras 6:14 se dice que hay otro decreto. Noten lo que dice. En Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea que ahí en Esdras 6:14 se menciona que ese decreto, que la casa del Señor, el templo de Jerusalén, fue edificada, ¿cierto? Por orden o por decreto de tres personas, Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, de los tres que emitieron decretos, ¿cuál vamos a tomar? Ella dice así, estos tres reyes, al expedir el decreto, el uno, y al confirmarlo, el otro, y al completarlo, el otro, Artajerjes, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Interesante, ¿no? El primero lo expide, Ciro, Darío lo confirma y Artajerjes lo completa. Y lo ponen en condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Cuando estudiemos en detalle esto, nos vamos a dar cuenta por qué fue que Artajerjes lo completó. Quiere decir que antes no estaba completo. ¿Por qué fue que Darío lo confirmó? Porque al principio salió el de Ciro, Darío lo confirmó, pero al final Artajerjes da todas las condiciones, recursos, dinero, personal, y cumple ese decreto con la reconstrucción completa del templo, perdón, de los muros de la ciudad y del templo. Entonces lo ponen en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado, grábense esa palabra, el decreto fue completado en el 457. Hermanos, ¿por qué hago énfasis? Porque el cristiano evangélico dice que el decreto salió en el 445 y lo está relacionando con el decreto de Ciro, con el decreto de Darío y desconoce el decreto de Artajerjes. Entonces, cuando estudiemos esta parte, vamos a ver los años en que salió cada decreto, ¿verdad? Entonces dice, se comprobó, tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora va a explicar la hermana Juay esta parte. Desde que salga ese decreto, ya dijimos que es el de Artajerjes. Bueno, ya dijo ella que es el de Artajerjes que fue completado en el 457. Desde la salida de la palabra o de la orden o del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Bueno, aquí hay un evento que nos menciona al Mesías príncipe, ¿sí? ¿Qué significa Mesías? El ungido. Muy bien, Jorge Humberto. Mesías significa ungido. Podríamos leer desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ungido. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas más 62 semanas? 69 semanas. Fíjense el detalle. Desde el 457, cuando salió el decreto de Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén, debían pasar 69 semanas, o sea, 7 semanas y 62 semanas, hasta que el Mesías sea ungido. ¿Y qué significa que el Mesías sea ungido? Lo hemos leído en esta semana. ¿Qué significa, Jimena? Que el Mesías sea bautizado, que Cristo sea bautizado. ¿Y en qué fecha se dio el bautismo de Jesús, según los historiadores y según la Biblia? En el año 27, 27 de nuestra era. Entonces la profecía dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el bautismo de Jesús, iba a haber 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. Si al 457 le sumamos, antes de Cristo, ¿no? Le sumamos 483 años, nos lleva al año 27, cuando la fecha en que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Cristo. La hermana Juárez dice que fue en el otoño del 457 antes de Cristo. En el otoño, antes del otoño, ¿qué hay? La primavera. No fue el primer día del año 457 que fue puesto en vigencia. No fue el primer día. Fue en el otoño, 6 meses después. Nuestros pioneros adventistas y Guillermo Miller al principio creyeron que fue el primer día del 457 y llevaron la fecha hasta allá, hasta el 21 de marzo de 1844, en el calendario judío, el último día de esa fecha. Bueno, sigo leyendo. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esa fecha, ¿de cuál fecha? Del otoño del 457, otoño del 457. Los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. A ver, una pregunta bien facilita. Partiendo de esa fecha, el otoño del 457 antes de Cristo, los 483 años. ¿Cuáles 483 años? Con excepción de algunos, ¿alguien puede responder? ¿De dónde salen los 483 años? A ver, ¿de De las dónde 69 salen? semanas, hermano, de las 69 semanas. De las 69 semanas. Le falló por una semana, madrecita. Salen de las 69 semanas. ¿Por qué? Porque 69 por 7 da 483. Entonces, partiendo de esa fecha, el 457 antes de Cristo, y avanzando 483 años adelante, llegamos al otoño, de otoño a otoño del año 27 después de Cristo. Y aquí dice el libro, véase el apéndice, así como el diagrama de la página 298. Ya vamos a ir a ese apéndice y vamos a ir a ese diagrama, porque aquí hay, hermanos, fundamento histórico y espiritual. Entonces fue en el año 27, otoño del año 27,
Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. ¿Cuál profecía, hermanos? ¿Cuál profecía? ¿Cuál profecía, hermanos? ¿Cuál profecía fue la que se cumplió? No, porque hasta ahora no hemos mencionado 70 semanas, no hemos llegado a las 70 semanas. ¿Cuál profecía fue la que se cumplió? La profecía que decía que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ungido, hasta el Mesías príncipe, hasta el bautismo de Jesús. Entonces fue que esta profecía se cumplió. El año 27 con el bautismo o ungimiento del Santo de los Santos, del Mesías. ¿Está bien? Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. Hasta ahí no se han cumplido las 70 semanas. Se han cumplido las 69 semanas, porque está dividida 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, 483 años. La profecía de las 69 semanas se cumplió en el año 27 con el bautismo de Jesús. ¿Sí? Entonces fue cuando esa profecía se cumplió. Sigue diciendo ahí, hermanos. ¿Sí? Recuerden que la hermana Juárez es la que nos está explicando la profecía. ¿Sí? La palabra Mesías significa el ungido. Recuerden que la profecía decía, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. La hermana Juárez dice, la palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo es entonces que se cumplió el ungimiento del Mesías? El ungimiento del Santo de los Santos en el año 27. Pero nuestros conocidos adventistas dicen que ungir al Santo de los Santos es inaugurar el lugar santísimo. O sea, la entrada de Cristo al cielo en el año 31. Y es una falsa interpretación. Están derribando la interpretación profética que da la hermana Huay y los pioneros. Bueno, el apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, allá en Hechos 10:38. Y el mismo Cristo, el mismo Mesías, el mismo Salvador declara, ¿sí? Lo que está escrito allí, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, tienen que leer este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y después de su bautismo, permítanme, volveremos aquí a este diagrama que es muy interesante. Él volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, allá en Lucas 4:18 y Marcos 1:14 y 15, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando volvió a Galilea predicando el Evangelio después de su bautismo? ¿Qué fue lo que dijo? Se ha cumplido el tiempo. Ahora sí voy a preguntar, ¿cuál tiempo es el que se había cumplido? El Señor Jesús dijo, se ha El cumplido de el las, tiempo. el de las 69 semanas. Amén. Se ha cumplido la profecía del tiempo de las 69 semanas, que debía iniciar del 457 hasta el año 27. El tiempo se ha cumplido, la profecía de las 69 semanas. Porque yo me he bautizado, he sido ungido. Él mismo, no solamente Pablo y Pedro testifican, él mismo testifica, se ha cumplido el tiempo. Vamos a seguir en el tiempo que nos queda explicando lo que sigue de la Ah, profecía. Hijo, sí, yo quería mencionar lo siguiente, de pronto
es importante que, digamos, hagamos esta aclaración porque la idea es enseñarlo, ¿no es cierto? Y la idea es poder compartirlo con otras personas y poder entender y saber explicar, ¿no es cierto? Tanto la profecía de las 70 semanas como la de los 2300 tardes y mañanas. Y yo quería hacer una aclaración. Cuando nosotros al año 457 le restamos 483 años, es decir, al inicio de las 70 semanas, le restamos 69 semanas, eso matemáticamente hablando nos da el año 26, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, cuando nosotros vayamos a explicarle o a enseñarle esta parte de las 70 semanas a una persona y esa persona sea un poquito, digamos, desconfiada o que coja calculadora y papel en mano y haga las cuentas, 457 menos 483 da 20, el año 26, ¿no es cierto? No el año 27, como se está explicando en el conflicto de los siglos y como es ampliamente reconocido y entendido por los adventistas y nuestros pioneros. Entonces, es importante de pronto explicar el porqué de esa situación, porque a veces nosotros, digamos, cuando estudiamos esto, sabemos, digamos, explicar esta parte, pero ese tipo de contratiempos, si no estamos de pronto preparados, nos pueden poner en un aprieto. Sí, claro que sí. Continúa, hijo. Claro que sí. Es importante la aclaración y gracias, porque si nosotros vamos a saber explicar el diagrama profético, porque lo tenemos que saber explicar sin verlo, sino hacerlo y elaborarlo, porque esto es un deleite, hermanos, un deleite. A mí me pasó con este cristiano, que es el que nos ayuda en las publicaciones, y me ha tocado coger un lapicero y un papel y de cero empezar a hacer el diagrama, y fue cuando él entendió que estaba equivocado. Y gracias a Dios, para la honra y gloria de él, pues está entendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema de que al hacer los cálculos matemáticos, si le quitamos al 457, le quitamos 483, pues nos va a dar 26? ¿En dónde está el problema? Bueno, Carlos Andrés, prosigue tú, por favor. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, yo creo que la forma más fácil de hacerlo es como lo explicaban nuestros pioneros, ¿cierto? Nuestros pioneros, una vez que entendieron por qué, digamos, Jesús no vino eh, iniciando los 2300 años, ¿no es cierto? O al cumplirse exactamente, sino que se tenía que esperar al otoño. Una vez que ellos lo comprendieron, ellos entienden o lo expresaban así. Las 2300 tardes y mañanas o el año cero de las 70 semanas, trayéndolo a nuestra forma de explicar el tiempo, no sería el año 457, sino el año 456 y medio. Así lo explicaban nuestros pioneros, año 456 y medio. Pero ¿dónde está, digamos, la explicación un poco más clara? Y es, antes de Cristo, en la forma de medir el tiempo antes de Cristo, nosotros debemos entender que los años van menguando y no van aumentando como si sucede eh, después de Cristo. Es decir, que del año 457 no sigue el año antes de Cristo, no sigue el 458, sino que sigue el 456. Entonces, claro, si se toma el primer día del año 457, ¿listo? Entonces, los cálculos nos llevarían hasta el 1843 del año judío. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que una vez que inicia el año 457 a.C., si yo avanzo 6 meses,
Yo no llego a la mitad del año 457, sino llego a la mitad del año 456 porque los días antes de Cristo van disminuyendo y no aumentando. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro, sí. Entonces, el otoño, es decir, 6 meses después del primer día del año 457, no son el 457 y medio, sino como nos vamos, van disminuyendo, es el año 456 y medio. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, el año 456 menos 483, allí sí llegamos a el año 27, el otoño del año 27, que fue cuando tuvo el acontecimiento del bautismo de Cristo y su unción a través del Espíritu Santo, como lo veníamos mencionando. Era simplemente eso, de pronto que no se había mencionado, la hermana White no lo menciona de una forma, digamos, tan específica en lo que hemos leído hasta allí, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta porque, como lo decías tú, llegado el momento de hacerle los cálculos a otra persona y estudiar con otra persona, si no tenemos eso bien claro, podemos, digamos, encontrar allí un año perdido y eso va a generar, digamos, desconfianza en la persona con la que estemos estudiando. Entonces es necesario tenerlo claro. Muy bien, Carlos Andrés, muchas gracias. Bueno, para esto, hermanos, cuando estudiemos las tablas de Habacuc en estos próximos días y hagamos la relación, porque el mismo problema lo vamos a tener cuando a los 2300 años le quitemos los 457. Vamos a llegar a 1843. El mismo problema lo vamos a tener. Entonces, hermanos, la explicación que se da es muy válida, muchas gracias. Y vamos a ver que se necesitaban 457 años completos antes de Cristo y se necesitaban 1810 años completos para llegar, ¿cierto?, a la fecha indicada. Entonces, hermanos, en su momento vamos a hacer los gráficos respectivos para poder explicar en detalle, gráficamente, quizás con las palabras uno de pronto no pueda ilustrar y no se pueda grabar bien, pero haremos un gráfico para eso. Gracias, Carlos Andrés. Voy a seguir adelante con la lectura. ¿Está bien? Prácticamente tenemos unos 15, 20 minuticos proféticos. ¿Está bien? No literales, proféticos. Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir cuando dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos? Ya hemos llegado al año 27. El tiempo se ha cumplido. La profecía de las 69 semanas se ha cumplido. Ahora sigue diciendo Daniel, Gabriel le dice a Daniel, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Hay una semana para confirmar el pacto a muchos. ¿Qué es confirmar el pacto? Bueno, ya hemos leído, ¿verdad? El antiguo pacto, el nuevo pacto, con quién hizo el primer pacto, qué contenía el primer pacto, el santuario del primer pacto, y hemos estudiado el nuevo pacto, la ley del nuevo pacto, el santuario del nuevo pacto, y para quién está abierto el nuevo pacto, que ya no es exclusivo para los judíos, ¿sí? Ahora, ese primer pacto dice en otra semana, o sea, en esa última semana, va a ser confirmado el pacto a muchos, o sea, a los judíos, a esa nación específica para quien estaba escrita la profecía de las 70 semanas, para ellos exclusivamente. Entonces a ellos les va el Señor Jesucristo, Él y los apóstoles, les van a confirmar el pacto para que se arrepientan y para que vuelvan. La semana de la cual se habla aquí, dice la hermana White, es la última semana de las 70. Por eso es que los evangélicos dicen que esa última semana está para el futuro, solamente se han cumplido 69 y que el Mesías va a venir por primera vez a confirmar el pacto con los judíos. Entonces, a los judíos también los podemos ayudar. A los sionistas, judío-mesiánicos, vara del pastor, los podemos ayudar haciéndoles entender. La semana de la cual se habla aquí, la última semana, es la última de las 70.
Y noten lo que dice. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Entonces las 70 semanas sí eran un periodo concedido especialmente para los judíos. Los gentiles no teníamos nada que ver con esas 70 semanas, 69, 70 semanas. Un periodo, un tiempo de gracia concedido especialmente a los judíos que fue desperdiciado. Durante ese plazo que se extendió, miren el testimonio de la hermana White, se extendió esa última semana, donde se iba a confirmar el pacto a muchos. Durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34. ¿Por qué se extendió del año 27 al año 34? ¿Quién responde? ¿Por qué se extendió del año 27 al año 34? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Hermano, entiendo que era por una semana más, ¿no? Porque Claro que sí, supuestamente hermana. Gracias. ¿Por qué es una semana? 7 días. Con el principio de día por año, pues 7 años. Se extendió, ¿cierto? Del año 27 al año 34, ¿cierto? Porque ese es el periodo que dura una semana profética. 7 años literales. Gracias, Carlos Andrés. Del año 27 al año 34. La última semana. Entonces, hermanos, pregunta. ¿Cuándo terminaron las 70 semanas? En el año 34. Pero el cristiano evangélico dice hoy que las 69 semanas terminaron en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y que la última semana está por cumplirse, que hay una brecha y que se va a cumplir en el futuro. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Y ya lo presentamos en el diagrama de ellos. Y lo hemos presentado, pues, no para apabullarlos ni destruirlos, sino para ayudarles a entender la profecía. Entonces, miren lo que dice el comentario. Cristo, para hablar qué significa que por otra semana confirmará el pacto a muchos, y que son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos, que se cumplieron del 27 al 34 después de Cristo. Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. El mismo Cristo en persona y luego los discípulos vinieron a confirmar el pacto especialmente, presentando la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. ¿Y dónde tenemos el testimonio de eso? Por favor, Mateo 10, 5 y 6 completo. Mateo 10, 5 y 6. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Alguien que lo tenga a mano, hermano Luis, usted que es el que siempre tiene la Biblia a mano. Mateo 10 del 5 al 6. Confirmemos en la Biblia y el mismo Cristo en persona y luego a los discípulos presentaron la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. ¿Qué dice Mateo 10 del 5 al 6? Luego, hermano Carlos, Adelante, hermano Alfonso. Mateo 10 del 5 al 6. A esto todos se envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias, hermano Alfonso. Por el camino de los gentiles no iréis. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos de nacionalidad. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque estaba escrita la profecía que el mismo Señor Jesucristo le había revelado a Daniel y que había mandado a Gabriel que se la explicara. Se debía cumplir esa última semana para confirmar el pacto con la nación judía. A la mitad de la semana. ¿De cuál semana?
de la última semana, ¿cierto? A la mitad de la semana, de esa última semana que estamos hablando, de esa última semana donde se debía confirmar el pacto con los judíos, a la mitad de esa semana, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, pues tiene que ver con los eventos del santuario, del sacrificio matutino y vespertino y las ofrendas por el pecado. Pero dice que a la mitad de esa última semana, que empezó en el año 27, en el otoño del año 27, que a la mitad de esa semana iba a cesarse el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, partiendo del otoño del año 27 cuando se bautizó, 3 años y medio más adelante, cuando Jesús muere, ¿sí? Nuestro Señor fue crucificado, fue bautizado en el otoño, 3 años y medio más adelante, en la primavera, muere. Por eso el mundo comúnmente celebra la mal llamada Semana Santa en esa época, abril, ¿sí? Principios de abril. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó la expiación. ¿Eso es lo que dice? No dice eso, ¿no? Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Y por qué 4000 años? Desde el Edén, 2000 hasta el diluvio, 2000 hasta la primera venida de Cristo en Belén. Ahora el año 31. Está aproximando las fechas. ¿Sí? Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Hermanos, todo lo que estudiamos, santuario terrenal, día de la expiación, lugar santo, lugar santísimo, el orden de los ritos en el día de la expiación, servicio diario, muebles, todo lo que estudiamos, hermanos, nos hace entender ahora que ese día cuando Cristo muere, ¿sí? Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Todo eso simbolizaba al Cordero de Dios. De hecho, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando en ocasión de su bautismo. El tipo se encontró con el antitipo. El símbolo se encontró con la realidad en la muerte de Cristo. El Cordero que simbolizaba a Cristo se encontró con el Cristo verdadero. Entonces, como está el Cristo verdadero, la sombra desaparece. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. No más ritos, no más ofrendas por el pecado. Pero el evangélico dice, ya ve que ahí terminó la ley de Moisés, y la ley fue clavada en la cruz y no hay que guardarla. Bueno, hermanos, ya sabemos que eso no es verdad. ¿Sí? Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Creo que Daniela me dice que me queda media hora todavía. Bueno, no hay problema. Leo esta última parte. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron. Ya terminaron. Como lo vimos en el año 34 después de Cristo. Ahí terminaron las 70 semanas para los judíos. Los judíos, los cristianos, los sionistas no pueden esperar que se cumpla la última semana en el futuro. Ya terminaron en el año 34. Ellos siguen esperando por primera vez que venga el Mesías, hermanos. Cuando el Mesías ya vino y lo rechazaron y lo crucificaron y lo mataron.
Qué terrible situación en la que se encuentran ellos, hermanos. Están esperando que venga por primera vez el Mesías y que se cumplan todos estos acontecimientos que estamos estudiando de Daniel 9, 24 al 27. Qué tremenda confusión, ¿verdad? Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo, o sea, a los gentiles. Fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, como dice allí, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, donde los samaritanos, hermanos, les proclamó el Cristo. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar, bueno, aquí corrijo, ¿no? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el Cristo. Pedro, allá en Hechos 10, Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. El ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles, como está escrito ahí en Hechos 8, 4 y 5 y 22, 21. Hasta aquí, hermanos, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esa fecha, bueno, ya tenemos punto de inicio, hemos avanzado 490 años, pero el periodo duraba 2300 años. Partiendo de esa fecha, del año 34, donde han avanzado 490 años, partiendo de esa fecha no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Nos faltan 1800 días. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1800 días. Concluidas las 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1800 días. Es lo que vimos en el gráfico. Contando desde el 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2003 días de Daniel 8:14 se terminaron en 1844, al fin de este gran periodo profético. Según el testimonio del ángel de Dios, del ángel Gabriel, ¿qué iba a pasar? El santuario debía ser purificado. Hermanos, y entonces en este contexto, hermanos, de este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo. O sea, todo el mundo creía que la purificación del santuario iba a ser la segunda venida de Cristo. Pero a pesar de que estaban equivocados en el acontecimiento, no estaban equivocados en las fechas. Entonces dice, de este modo, la fecha de la purificación del santuario quedó definitivamente establecida. En nuestra próxima clase vamos a ver, hermanos, en qué consistió la demora, en qué consistió el chasco, en qué consistió esos asuntos, en qué consistió, hermanos, y cómo fue que ellos, ya nos adelantamos un poco en esos días, cómo fue que ellos lograron entender, cómo fue que se chascaron primero, cómo fue que hicieron los cálculos, en dónde estuvo el error y cómo fue que ellos llegaron a entender que la purificación del santuario
no era la segunda venida de Cristo a esta tierra a purificarla con fuego, sino el paso de Cristo en el santuario literal del cielo, de dos compartimentos, el paso de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Ese será nuestro próximo tema. Hermanos, hemos terminado aquí. Gracias por permanecer hasta esta hora. Vamos a dar el espacio para algún aporte, alguna corrección que haya que hacer o alguna pregunta. Adelante, mis hermanos. Adelante, hermanitos. Si hay preguntas, comentarios, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿estamos? Sí, hermano, muchas gracias. Vamos bien. Vamos bien hasta aquí, gracias a Aló, Dios. hermano Carlos. Gracias, hermano Jairo. Vamos bien. ¿Alguien tiene Hermano alguna? Carlos, Sí, mi hermano Jairo. sí, entonces el tipo, eran los sacrificios. Y Sí, el antitipo, el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado. sí, Mucho cuando. el tipo y el antitipo. El Mm. tipo es la sombra, el antitipo es la realidad. El santuario terrenal era el tipo, prefiguraba, simbolizaba al santuario terrenal. Otra pregunta, hermanos, adelante. ¿Algún comentario? Bueno, bueno, esperamos, hermanos, que hayamos podido avanzar. Creemos que revisar esta profecía que tiene un significado maravilloso para nosotros y para el mundo entero es importante. En estos días, hermanos, estaremos retomando los estudios. Eh, Les recuerdo sus oraciones, hermanos, por nuestros misioneros, por los proyectos que tenemos con la ayuda de Dios. Y especialmente, hermanos, voy a rogarles el favor y hoy vamos a orar. Aquí está mi madre. Ella va a ser intervenida posiblemente el día martes. Definitivamente parece ser que no tenemos otra solución sino hacer un procedimiento en su dedito del pie derecho que fue afectado de una bacteria causándole una osteomelitis. Solamente estamos a la espera de la valoración del anestesiólogo el día lunes de 1 a 3 de la tarde y él dirá si al otro día, martes 7 de la mañana, hacen el procedimiento. Esperamos que un milagro de Dios la libre de esa amputación de ese dedito. Y bueno, si ya no es así, pues en la voluntad de Dios colocaremos a nuestra madre para que ella pueda someterse a esa pequeña cirugía ambulatoria y pueda seguir con nosotros. Vamos entonces, hermanos, a arrodillarnos. No sé si alguno de mis hermanos voluntariamente desea hacer la oración, hermanos, para que por favor tenga en cuenta los proyectos misioneros, a nuestros hermanos misioneros, las personas que nos están colaborando en Bogotá, para que estos hermanos puedan llegar a esas fincas, hacer la obra y también agradecer a Dios por nuestros hermanos que hacen posible este viaje, este proyecto misionero y también por mi madre y las personas que requieren oración. ¿Quién de los hermanos entonces va a orar, apreciados hermanos? Vamos a orar, hermano Carlos. Muy bien, hermanos, vamos de rodillas, por favor, vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre nuestro, una vez más, este grupo de sus hijos, terminando los estudios en estas horas sagradas de este santo sábado. Gracias una vez más, Señor, expresamos de todo corazón porque nos permite reunirnos, nos da la vida, nos regala la salud, nos regala las energías, nos regala el entendimiento, Señor, para estudiar y el deseo de hacerlo.
Gracias por los recursos que nos permiten, Señor, utilizar estos instrumentos, Señor, que de esta manera estamos permitiendo, Señor, que nuestra fe sea fortalecida a través de estos estudios, a través de la luz y la presencia de su Santo Espíritu, y que van a ser también de bendición para muchas personas, a quien el Señor les permitirá conocer estas grandes verdades a través de las redes sociales. Gracias, bondadoso Padre, por esta, yo le llamo maravillosa, este maravilloso y grande milagro de estas fincas, Señor, que han sido puestas a disposición de nuestros hermanos misioneros para que se ubiquen en aquellos lugares y empiecen esa obra de dar a conocer a todas estas personas de esta región que van a ser alcanzadas, Señor, por estas grandes verdades que van a ser predicadas, que van a llegar hasta sus puertas, a sus casas, Señor. Estamos encomendando el viaje de nuestros hermanos que vienen de Bolívar, que deben pasar por Bogotá y dirigirse a esta región de Biotá, Cundinamarca. Señor, los encomendamos en sus manos y gracias, Señor, que nos permite los recursos para apoyar esta obra, Padre Celestial. También en esta semana estamos colocando en sus santas manos a nuestros hermanos que van a asistir a exámenes especializados, a nuestra hermana Imelda que va a esta cirugía, Señor. Solo la divina voluntad del Señor y su santo poder podrá, Señor, y se lo rogamos de todo corazón, si no hay otra opción, que por favor guíe las manos de este cirujano y que por favor, Señor, tú la guardes y la protejas de todo mal y peligro en este proceso. Igualmente a los que estamos, Señor, clamando por restauración de nuestros cuerpos, Señor, y pidiendo perdón porque reconocemos que estos desequilibrios, Señor, fueron provocados por nuestras desobediencias, quizás en una época lejana por nuestra ignorancia. Señor, perdónanos y por favor, si es su santísima voluntad, alargarnos, Señor, este periodo de prueba, este tiempo de gracia, para usarlo sabiamente bajo su divina dirección. En sus santas manos, todos nuestros hermanos, sus familias, con las peticiones, con las necesidades que cada uno esté elevando a nuestro Señor. Por favor, Padre Celestial, que en donde quiera que estemos y en el lugar en donde nos relacionamos con diversas personas, Señor, seamos una luz, seamos un instrumento en sus manos para llevar estas verdades, para hacer testimonio, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por la labor de nuestro hermano Carlos, su familia, por el tiempo que dedica para estas capacitaciones, Señor. Gracias porque cada día que nos hemos reunido, el Señor nos está capacitando a través de estos siervos para que en el lugar donde estemos o a donde el Señor nos lleve, multipliquemos, Señor, seamos instrumentos y bendición para otras personas. Bondadoso Padre, dejamos en sus manos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos, Señor, que aún no han tomado este paso de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Rogamos por estas familias, eterno Dios, que están postergando esta toma de esta importante decisión, Señor, que no sea tarde para ninguno de ellos. Señor, acompáñanos en esta semana de trabajo, de labores. Por favor, dirige nuestros pasos. Y aunque el enemigo ponga trabas, dificultades, o utilice personas, Señor, para ocasionar angustia, ocasionar, Señor, zozobras en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener presente que no estamos solos, que en el mundo invisible hay un ejército
Hay una lucha. Tus santos ministros están en guardia, Señor, porque estamos en un campo de batalla y que no estamos solos, que el Señor siempre está a nuestro lado porque Él lo ha prometido. Dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que no nos llene de temor, que no nos llene de angustia, Señor, todas estas cosas que a diario vivimos y que son trampas del enemigo, que se place en angustiar, en el dolor y en el sufrimiento. Padre Celestial, acompáñanos en esta noche de descanso y por favor, si es su santa voluntad, regalarnos un nuevo día de vida. Le damos gracias por las fuerzas y las energías que cada día nos regala. Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo hemos suplicado en el bendito nombre y en los sagrados méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación.